sabéis, es el centro asociado de Madrid, que engloba muchos centros de zona, que se llaman, ¿no? El Jacinto Verdaguer es un centro de zona, tenéis muchos otros centros de zona, el de Collado Villalba es otro centro de zona, y esa información la tenéis en la academia. Os sale el horario de todas las asignaturas, en cada centro, quién la imparte, etcétera. Y podéis ir a que os dé la gana. Normalmente la gente, pues, si se matricula aquí, viene aquí, porque normalmente pilla mejor, ¿no? De zona, o porque te gusta aquí en la lado, o lo que sea, pero que podéis ir a donde os dé la gana. ¿Vale? O sea, he tenido gente matriculada aquí otros años que ha venido a Villalba, porque le pillaba mejor, o al revés, entonces esto no hay problema, ¿vale? ¿Más preguntas? ¿Las clases están grabadas? No las grabo. Las actividades formativas complementarias están en el campus virtual. Todo está en el campus virtual, ¿vale? Absolutamente todo. Menos el libro que lo tenéis que comprar. Entiendo. No lo han subido en PDF ni nada por el estilo. ¿Ninguna otra pregunta? Vale. Pues si os parece, como os decía, voy a empezar a revisar algunos aspectos dentro ya del contenido. A ver, siempre. Ahí. Para borrar, por Dios. Aquí. Pues cambian esto todos los años. Vale. Y... ok. ¿Esto en teoría? Sí, pero debería ir con la teoría con el teclado. No va con el teclado. Bueno, pues lo paso por aquí. Vale. Bueno, si habéis empezado a revisar este primer tema, y si no, cuando lo hagáis os daréis cuenta, empieza como la mayoría de primeros temas haciendo alguna introducción a historia. No es mi intención aquí dar la... Sí, la presentación está subida, la podéis descargar de aquí. O sea, no es mi intención aquí dar la típica chapa de la historia y tal. Por muchas razones, porque al final pensad que, y esto seguramente lo habréis visto ya, ¿no? De unas asignaturas a otras, que en ocasiones el primer tema hay contenido que se solapa. Porque siempre pues, os hablan de, ostras, estoy viendo, me lo invento, el primer tema de motivación, y cuando me están contando la historia esta, oye, es que esto me lo han contado. Bueno, eso va a pasar mucho, ¿no? Lo que sí que es verdad que está muy bien en este caso, al menos en mi opinión, es que la revisión histórica no es una revisión histórica al uso, de primero pasó esto, luego esto, tal, no, sino que van tocando puntos, no tanto a nivel de historia, que para eso ya hay una asignatura, sino a nivel de relevancia con respecto a lo que va a aparecer después, ¿vale? Lo que se revisa en este punto, cuando se os habla de antecedentes históricos en el manual, no es trazar una línea temporal de qué pasó antes, qué pasó después, sino simplemente recopilar algunos de los antecedentes que se consideran más relevantes para entender y contextualizar el inicio de la psicología del aprendizaje. Esto para mí es importante porque nos pone en un punto como mucho más amplio a la hora de entender todo este tema. Evidentemente, la psicología del aprendizaje no fue ni es una disciplina que surgiera en el vacío, que de repente un día a un señor se le ocurrió una cosa y dijo, voy a ver si es verdad. No. Lógicamente, todo esto viene de un contexto muy extendido en el tiempo, de hecho viene de muchos contextos diferentes, y nosotros lo que vamos a hacer aquí es ver algunos de esos puntos para poder entender el punto de partida, ahora sí, de la disciplina como tal, ¿no? Como en el momento en el que empieza a consolidarse como una disciplina científica independiente, que esto sucedió ya pues, a principios del siglo pasado, finales del anterior, pero sobre todo a principios del siglo pasado. Entonces vamos a tocar 5 puntos en ese sentido. Vamos a hablar de asociacionismo. ¿A alguien le suena esto? Podríamos decir que fue algo así como una corriente filosófica, ¿vale? La filosofía va a estar muy presente, por suerte, en esta asignatura. La filosofía suele ser algo que tiende a estar bastante denostado y yo aquí haré todo lo contrario. Intentaré reivindicar su papel no solamente como algo importante, sino como algo absolutamente imprescindible para el desarrollo de cualquier disciplina científica. No hay ciencia sin filosofía de partida ni sin estructura filosófica. Una cosa muy buena que tiene esta asignatura es que hace explícitos sus axiomas filosóficos de partida, ¿vale? De esto vamos a hablar bastante en las primeras clases. Entonces, hablaremos de algunos antecedentes asociacionistas, que como digo, fue una corriente filosófica, ahora os hablaré un poquito más, que situamos, o cuyo origen situamos en la antigua Grecia. Hablaremos, fijaos el salto corto que vamos a ver en el tiempo, de empirismo. Os sonará esto, ¿no? Empirismo, racionalismo, este tipo de cosas, las habéis tenido que escuchar seguro en algún momento. Bueno, pues hablaremos de empirismo, concretamente de empirismo inglés, hablaremos de algunos nombres propios, aunque no me importa tanto los nombres propios,
sino el tipo de cosas que se planteaban desde ese punto de vista filosófico y cómo eso conecta después con la psicología del aprendizaje. Hablaremos también de algunos nombres propios por cosas muy concretas que dijeron y que pusieron sobre la mesa, como por ejemplo René Descartes, aquí supongo que conoceréis, ¿no? De oídas, evidentemente. Y finalmente hablaremos de dos puntos que para mí son absolutamente claves por muchas razones, que son, por un lado, la Escuela Reflexológica Rusa. ¿Nos suena esto de algo? Pavlov, ¿no? Suele ser el nombre que se nos viene así más a la cabeza. Hablaremos también de muchos otros, pero insisto, lo que me interesa de ahí no es tanto que sepáis quién fue Pavlov, quién, me da igual, bueno, no me da igual, pero en ese punto no es eso lo importante. Lo importante ahí es que entendamos qué tiene que ver todo esto con que luego aparezca la psicología del aprendizaje, porque tiene muchísimo que ver. De hecho, a día de hoy, en lo que seguimos haciendo en psicología del aprendizaje, hay mucho de escuelas reflexológicas. Es decir, todas estas cosas al final no solamente son antecedentes, sino que han dejado un legado que en la actualidad incluso se sigue continuando. Al menos parte de ello. Y por último, hablaremos, por supuesto, de la teoría de la evolución. No de la teoría de la evolución cualquiera, sino concretamente la teoría de la evolución por selección natural, ¿vale? De Charles Darwin. Mi perro se llama Darwin, por eso os digo hasta qué punto, no es broma, hasta qué punto soy muy fan, no de él como persona, sino de lo que implicó como concepto y de la presencia que tiene después, no aquí, sino en toda la psicología. Yo diría que todas las ciencias que tienen que ver de alguna u otra forma con el comportamiento. O sea, al final, la psicología a día de hoy, para mí, no se puede concebir si no es a la luz de la teoría de la evolución por selección natural. Es lo que hay de fondo, aunque a día de hoy sabemos que se ha complementado, ¿no? Ahora hablan de la síntesis moderna, ya no es Darwin, bueno, tiene sus cosas que han quedado un pelín anticuadas, pero buena parte de la base que él ya planteó hace casi 200 años sigue vigente a día de hoy. Y ya os digo que si no hubiese sido por todo eso, probablemente la ciencia tal y como la conocemos, en el caso de la psicología, pues no estaría en el punto en el que está. Vale, pues vamos a revisar algunas cuestiones relacionadas con estos 5 puntos. Intentaré ser lo más breve posible, que esto es una cosa que siempre intento y nunca consigo, pero que siempre es un buen momento para intentar cambiar. ¿Alguien le suena a ese señor? Aristóteles, muy bien. Filósofo, como sabréis, griego, de los más importantes en la historia de la filosofía. No es mi interés ahondar en su figura, ni mucho menos, os lo pongo ahí para que sepáis que fue uno de los representantes de estas cosas que voy a decir ahora, no es el único, mucho menos. Tampoco voy a, como he dicho que se llama su perro, una duda bastante razonable. Darwin, se llama Darwin. Como decía, no es mi intención hacer una revisión exhaustiva de la doctrina o de la corriente asociacionista, sino rescatar los puntos que más nos interesan de cara a la asignatura. Entonces, ¿por qué esta corriente de la filosofía se llama asociacionismo? Pues porque su principal interés estaba en entender las raíces de la asociación, el por qué la gente asocia unas cosas con otras, ¿sí? De hecho, muchas de las preguntas que nos hacemos a día de hoy en psicología, muchas de ellas que están revestidas de modernidad y de aspectos sofisticados, en realidad son preguntas muy viejas, que no tienen nada de modernas. Nos seguimos preguntando las mismas cosas que se preguntaba esta gente hace muchísimos años. El por qué hacemos lo que hacemos, en definitiva. El por qué pensamos como pensamos, por qué sentimos lo que sentimos, por qué somos capaces de razonar de la manera en que lo hacemos, qué procesos hay detrás de todo eso. Eso es algo que esta gente ya se estaba preguntando. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia principal con las preguntas que nos hacemos a día de hoy tiene que ver con la forma de responderlas, ¿no? A día de hoy sí tenemos metodologías científicas ya relativamente consolidadas que nos permiten abordarlas de una manera muy concreta. Por aquel entonces esto no existía. Lo que hacían era desarrollos filosóficos que de alguna manera o de otra intentaban colocar las cosas de tal manera que pudiésemos empezar a entender. Y mucha gente dice, eso es filosofía, eso blanditos. Oye, si no hubiese sido porque la filosofía empezó a plantear estas preguntas, probablemente nunca nos planteamos esas preguntas en un sentido científico. Y lo que es más importante, si no hubiera sido por la filosofía, y por eso siempre reivindico su presencia como imprescindible, es que a día de hoy no tendríamos una buena forma de responder. O sea, al final los métodos científicos, fijaos que hablo en plural, muchas veces habla del método científico, esto no es cierto, hay métodos científicos, son como son precisamente porque la filosofía les ha dado forma. Y la filosofía se ha preguntado cuál es la mejor manera de hacernos las preguntas y cuál es la mejor manera de responder. Y así es como surge la ciencia en realidad. Y no me refiero solamente a la psicología, hablo de ciencias tradicionalmente consideradas duras, física, química, biología, etcétera. Todas tienen una estructura filosófica detrás
que es la que hace que investiguen de la manera en que investigan, que se hagan las preguntas que sean, ¿vale? Entonces, esto fue un buen punto de partida en ese sentido. Los asociacionistas hablaban de tres principales reglas de conexión, que ellos llamaban, o también conocidos como principios de la asociación. Para ellos había, como digo, tres principios que eran los que estaban detrás del hecho de que fuésemos capaces de asociar unas cosas con otras, ¿sí? De establecer asociaciones entre diferentes elementos que nos encontramos en la vida. Los tres principios son los que tenéis ahí. El llamado principio de semejanza, el llamado principio de contraste y lo que conocían como frecuencia contigua de ideas. Parecen, bueno, no parecen, son términos muy antiguos, pero son términos que con otro nombre siguen plenamente vigentes a día de hoy en el estudio científico del comportamiento. Y os voy a decir de qué manera, porque nos lo vamos a encontrar más adelante. ¿A qué se referían con la semejanza? Una idea muy sencilla, que dos ideas, dos eventos, dos estímulos que nos podamos encontrar por ahí, a medida que van siendo más semejantes, el uno con respecto al otro, es decir, a medida que guardan más elementos en común, mayor es la facilidad con la que vamos a ser capaces de establecer asociaciones entre ellos. ¿Sí? Lo identificaron como uno de los principios que había detrás de ese proceso. Todavía es muy pronto, pero dentro de, bueno, voy a decir poco, en realidad para esto queda todavía, pero dentro de unos meses, varias semanas, hablaremos de algunos fenómenos como, por ejemplo, la generalización. No sé si esto os suena. De aquí a mayo será vuestra gran amiga, la generalización. Un fenómeno que habremos revisado mucho, que tiene muchísima presencia aquí, y que precisamente parte de esa idea, de cómo somos capaces muchas veces de responder ante estímulos que no hemos visto en nuestra vida, de una manera relativamente similar a como respondemos a otros que sí hemos visto, ¿no? Esta transferencia de funciones de unos estímulos a otros es posible, entre otras cosas, gracias al grado de semejanza, tanto física como funcional, ya hablaremos de esto más adelante, que mantienen entre sí estos eventos, ¿vale? Esto es algo de lo que ya hablaban los asociacionistas. Principio de contraste, ese segundo elemento que nos encontramos ahí. En este caso viene a decir, puedes repetir desde buenos días o desde, si me puedes, el primero. Lo que implica la semejanza, sí. La semejanza implica que a medida que dos ideas, dos estímulos, dos eventos guardan más parecido entre sí, la semejanza, son más parecidos el uno respecto al otro, más fácil resulta establecer conexiones, asociaciones entre ellos. ¿Vale? Estaremos hablando en esos términos. El principio de contraste sigue en la misma línea, aunque aborda la posibilidad contraria. ¿A qué nos referimos con el contraste? Pues que a diferencia del anterior, resulta que cuanto más diferentes sean dos ideas entre sí, no que ya no hablamos de semejantes, sino de más diferentes, cuanto más contraste haya de la una a la otra, más fácil será establecerlas como categorías distintas y, por tanto, asociarlas con cosas distintas y, por tanto, diferenciar entre ellas. ¿Sí? Esto es un principio que está plenamente vigente, a día de hoy incluso en la investigación, con respecto a los procesos que llamamos de discriminación. Que nadie se asuste, no estoy hablando de discriminación en un sentido peyorativo, ¿no? De discriminar a esta persona, no. La discriminación en psicología del aprendizaje es un fenómeno que es de hecho opuesto a la generalización y que podríamos definir, bueno, más que definir, describir como un sinónimo de diferenciar. Discriminar implica diferenciar, ¿vale? Para que nos entendamos de momento. Y por último, y no por ello menos importante, ni mucho menos, nos encontramos con otro gran principio que era lo que llamaban la frecuencia contigua de ideas. ¿Qué es lo que viene esto a significar? Pues que para poder realizar asociaciones de una idea con respecto a otra, son necesarias dos cosas. Una, que haya cierta frecuencia de aparición de esas ideas más o menos juntas. Si una cosa se nos presenta junto con otra muchas veces, y cuantas más veces mejor, más fácil será que lleguemos a asociarla una con la otra, ¿no? Si cada vez que hay nubes llueve, probablemente cuantas más veces vivamos eso, más claro vamos a tener que las nubes y la lluvia tienen algo que ver, ¿sí? Y no solamente es importante que haya frecuencia, que pase que haya una cierta repetición, una cierta sistematicidad, sino que también es importante ese término que es contiguo. ¿Alguien sabe qué quiere decir contiguo? Cercano, muy bien. La contigüidad, como tal, es una de las muchas variables que vamos a revisar a lo largo del curso por la presencia tan importante que tiene en la psicología del aprendizaje, en los procesos de aprendizaje. Sabemos que cuanto más cercanos aparezcan dos, por ejemplo, dos estímulos, ¿no? Dos ideas, dos eventos, tanto en el espacio como en el tiempo, más fácil es que realicemos algún tipo de asociación con respecto a los mismos. ¿Sí? Este es un principio que está muy presente de una manera muy evidente en el condicionamiento clásico. Os han hablado de Pavlov,
¿no? Los experimentos que hacía inicialmente con perros, utilizaba sonido, utilizaba comida, ¿no? Y que en la medida en que el sonido y la comida aparecían juntas muchas veces, ¿qué pasaba al final? El perro respondía ante qué estímulo. Al sonido, cuando era un estímulo al que no respondía en un principio, ¿no? Sabemos que para que tenga lugar este proceso es importante que haya una cierta contigüidad, es decir, que haya cercanía. Si suena el sonido y la comida aparece dentro de un mes, probablemente no va a haber la contigüidad suficiente como para que haya algún tipo de asociación. Este libro no entra, tan a fondo con la explicación de estos tres conceptos, ¿no? Pues no recuerdo la profundidad con la que lo hace el libro. Sé que no suele profundizar muchísimo en estas cosas. Yo las explico porque prefiero que le veáis la utilidad y que veáis más adelante el cómo estos principios tienen presencia, ¿no? en la psicología del aprendizaje. Creo que al final la tutoría tiene que aportar más allá de lo que va el libro, no simplemente leer lo que ya pone el libro, ¿no? Para eso probablemente no seríamos necesarios. ¿Importa si antes o después? Por supuesto, importa si antes o después, solo que esta cuestión la abordaremos ya, si te parece, en los próximos temas, ¿vale? En los temas relacionados con el condicionamiento clásico, ahí hablaremos de qué estímulo debe aparecer primero, qué pasa si es al contrario, etcétera, etcétera. Semejanza y... A ver... Joder, qué mal va esto. Ahora, semejanza y frecuencia contigua pueden ir de la mano. Claro, o sea, piensa que al final de la mano van los tres, realmente. Son tres principios que en la medida en que están presentes, los tres, es más fácil que se produzcan cierto tipo de asociaciones, ¿vale? Entonces sí, por supuesto, todos los fenómenos que vamos a ver, no solamente estos principios del asociacionismo griego, todos los principios que veamos en la asignatura van de la mano los unos con los otros. Es más, todas las asignaturas que tenéis diferentes van de la mano. Al final lo que hacemos, evidentemente porque no se puede hacer de otra forma, es de alguna manera compartimentar el conocimiento, ¿no? Y decimos, pues venga, esto lo metemos en esta asignatura, esto en esta otra. Luego dentro de cada asignatura hacemos lo mismo. Esto es un tema, condicionamiento clásico, esto es otro. Pero no perdamos de vista que cuando estamos en nuestro día a día, esto no funciona por fascículos. O sea, no es que los martes y los jueves está el condicionamiento clásico y luego el turno del operante. Está todo el rato todo, al mismo tiempo, interactuando. Precisamente por eso es tan importante hacer un estudio exhaustivo de manera aislada, ¿no? De estos fenómenos, de todos los que veis a lo largo de la carrera. Porque si no los entendemos de manera aislada, de manera simplificada, difícilmente vamos a entender qué pasa cuando empiezan a interactuar, ¿no? Que ahí es donde la cosa se pone interesante. Muy bien. Empirismo inglés. Ahí se me ha colado esa foto. Lo he estado revisando antes y me he equivocado al ponerla. La tengo que revisar, porque ahí debería estar David Hume, que no es ese señor. ¿Os suena el nombre de David Hume? Es uno de los filósofos empiristas más importantes. Se me ha debido colar de otra presentación que tengo. Es uno de mis filósofos favoritos. Digamos, filósofos generalistas. Yo recomiendo mucho, sí, por supuesto, muy relacionado con Locke, con John Locke. Yo recomiendo mucho leerle. Tiene, de hecho, un libro que yo de vez en cuando sale recomendaciones de libros. Creo que es interesante que en vuestra experiencia como estudiantes no os limitéis al manual de la asignatura o a la diapositiva de un profesor, sino que cuando identifiquéis algún tema que os resulte de interés, acudáis a las fuentes primarias. No es lo mismo que yo os cuente algo que dijo Hume o que en un manual recapitulen cosas que dijo Hume, a que lo leáis. Que directamente de primera mano veáis lo que él dijo. Tiene un libro que se publicó, creo recordar, lo estoy diciendo muy de memoria, en el año 1739, fijaos si es antiguo, y creo que cuenta con traducción al español, que se llama Tratado de la Naturaleza Humana. Yo os lo recomiendo mucho, porque a pesar de que puede parecer una cosa como muy diferente, es que en este libro aborda cuestiones que posteriormente recibieron muchísimo apoyo empírico en disciplinas científicas, ¿no? Aspectos que eran muy revolucionarios en aquella época, como por ejemplo, empezar a reconocer la posibilidad, incluso asumir, en cierto modo, la posibilidad de que los animales, no humanos en este caso, pudiesen experimentar eso a lo que llamamos emociones. Algo que ni siquiera a día de hoy todo el mundo acepta, aunque en la ciencia está plenamente aceptada esta idea. Ya por aquel entonces, Hume estaba llegando a esas conclusiones, ¿no? Desde el punto de vista filosófico. Pero más allá de eso, ¿cuál es la importancia o la mayor importancia que podemos extraer de aquí con respecto a la psicología del aprendizaje? Sin duda, el enfoque empirista. ¿Qué es lo que decía? Voy a ser súper simplificador, evidentemente. ¿Pero qué es lo que venía a decir el enfoque empirista? Pues básicamente que el conocimiento proviene principalmente de la experiencia, ¿no? Que es nuestra experiencia con el mundo, con los acontecimientos que nos encontramos en nuestro día a día,
la que va forjando la manera de entender cómo funcionan las cosas, la que va dando conocimiento, la que nos va permitiendo aprender. En definitiva, es un enfoque que considera que el ambiente, entendido en un sentido amplio, ¿no? Nuestra historia, el contexto en el que estamos, etcétera, es el que va determinando las cosas que hacemos, las cosas que experimentamos, lo que pensamos, etcétera, etcétera. Es un enfoque claramente contrapuesto al enfoque que llamaríamos racionalista. Supongo que también os suena. El racionalismo lo que viene a decir no es tanto lo contrario, pero bueno, sí que es verdad que pone el foco en otro sitio. El racionalismo considera que, en el caso del ser humano particularmente, el conocimiento proviene de nuestra propia capacidad de razonamiento. El humano bien equipado con una, digámoslo así, ¿no? De forma innata, con una capacidad de razonar, y son esos procesos racionales los que van forjando el conocimiento al que vamos adquiriendo, ¿vale? En realidad es una falsa dicotomía, es decir, sabemos que tanto una cosa ayuda a la otra como la otra a la una, pero sí que es verdad que en la psicología del aprendizaje vamos a encontrar un enfoque claramente empirista en ese sentido. ¿Por qué? No es que neguemos la importancia de poder razonar, sea eso lo que sea, que ya hablaremos de ello, sino que es verdad que el foco lo ponemos en cómo las condiciones ambientales van moldeando al final lo que somos, ¿no? Lo que hacemos. De hecho, esta asignatura va de eso, precisamente, de ver cómo variaciones en el ambiente dan lugar de manera súper clara y súper rotunda a variaciones en el comportamiento. ¿Sí? Sabemos, esto no es una opinión, habrá veces que os dé mi opinión de cosas, otras veces os contaré lo que sabemos a día de hoy. Lo que sabemos a día de hoy es que el comportamiento está profundamente determinado por las características de nuestra historia, nuestro ambiente, nuestro contexto. Esto es así. Y esto no significa negar la importancia de otras cosas. Hay gente que se va a la falsa dicotomía. Esto no es cierto. Si alguna vez os cuenta, no, es que los conductistas, ahora han hablado de los conductistas, ¿no? Los conductistas no tienen en cuenta las emociones, ni tienen en cuenta los procesos cognitivos. Mentira. Eso solo dice la gente que no ha leído nunca a un conductista, ¿vale? No es cierto. Claro que un conductista tiene en cuenta todo eso. Somos conductistas, no idiotas. Claro que sabemos que la gente experimenta emociones y que la gente piensa. Evidentemente. Lo que plantea de una forma distinta al conductismo es la manera de abordar estas cuestiones. No se trata de negar su existencia ni su importancia, sino de cuestionar cuál es la verdadera naturaleza de estas cosas, ¿sí? Lo que sí se hace, desde un enfoque más conductual, es operativizar todas esas cosas que no son técnicas en origen, pensar, sentir, etcétera, en cosas que sí podamos entender de manera técnica, cuantificable y, por tanto, abordable desde un punto de vista científico, ¿sí? Es más, cuando uno acepta esto, se da cuenta de que todos esos procesos mentales, cognitivos, llamémoslo como nos dé la gana, son tan dependientes del contexto como lo es el resto de comportamiento, podríamos llamar, observable. Es decir, las personas no pensamos lo que pensamos por casualidad. Pensamos por muchas razones que suelen ser muy complejas, que suelen interactuar, pero que las encontramos principalmente en nuestra historia, ¿sí? Lógicamente, todo esto, no hace falta decir, no debería hacer falta decirlo, pero lo recalco, interactúa con toda nuestra estructura. Claro que tenemos una estructura biológica, claro que tenemos una estructura organísmica, ¿no? Claro que hay diferencias individuales, claro que hay personas que tienen más facilidad o más dificultad para según qué cosas, por supuesto. Y muchas de esas diferencias las encontramos a un nivel, como digo, estructural, ¿no? Organístico. Pero también es verdad que incluso partiendo de esas diferencias, muchas variaciones en el ambiente pueden hacer que se reduzcan o que se amplíen, ¿sí? Es decir, que el ambiente al final moldea profundamente toda esa estructura con la que evidentemente venimos a vivir. En este sentido, el libro, el manual de la asignatura, os habla de un concepto que es muy importante a la hora de desmontarlo, porque se tiene que entender muy bien, que es el concepto de tabula rasa. ¿Habéis oído esto alguna vez? ¿Sí? Era una especie de metáfora, ¿no?, que los filósofos empiristas solían utilizar para defender de alguna forma el enfoque o el dónde ponían ellos el foco, ¿no? Decían algo así como que venimos al mundo como si fuéramos una tabula rasa, es decir, una tablilla de cera completamente lisa y preparada para empezar a que nos expongamos al mundo y que esa exposición vaya grabando experiencias en la tablilla, ¿no? Como la tablilla está vacía, y vamos, pum, grabando, y por tanto serían las experiencias las que nos van moldeando casi exclusivamente. Bien, esto es una metáfora, ¿vale? No es del todo cierto, bueno, habrá algunos casos y habrá casos, pero no es del todo cierto que un enfoque empirista defienda que vengamos al mundo vacíos. Evidentemente no venimos vacíos, ¿vale? Esto que quede muy claro. Adoptar un enfoque empirista no implica negar la importancia de la estructura con la que venimos, lógicamente, porque si no, pues un humano a lo mejor podría volar, y no es el caso, ¿vale? O sea, lógicamente tenemos diferencias en ese sentido, con otras especies y entre nosotros a nivel individual también. Pero dicho esto, sí es verdad
que las experiencias que vamos viviendo se nos van grabando de tal manera que, como decía antes, terminan por ser profundamente determinantes, ¿vale? A la hora de terminar por conformar lo que somos, que por cierto, lo que somos es algo muy variable, es algo que está sujeto a un proceso de variación constante. Quien piense que la gente no cambia, ojalá cambie y a lo largo de la carrera tengáis otra opinión, ¿no? Porque no tendría demasiado sentido estar en psicología defendiéndose. Y con eso no quiero decir que los cambios sean fáciles ni que podamos lograr cualquier cambio en la dirección deseada a nuestra voluntad y ya está. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el comportamiento es profundamente dinámico y profundamente cambiante durante toda nuestra vida, ¿vale? Esto sí es cierto. Y sabemos, como digo, que el ambiente tiene mucho que decir. Entonces, eso es lo principal que vamos a extraer de ahí. Descartes, tercer punto. Descartes fue más bien un filósofo de corte racionalista. Él se situaba un poquito más en el, iba a decir otro extremo, tampoco quiero que lo veáis como extremos enfrentados, ¿vale? Simplemente para diferenciar. Descartes dijo muchas cosas que tuvieron mucho sentido, luego dijo otras que tuvieron más, en mi opinión, esto sí es opinión, más sombras que luces, ¿no? Os voy a poner algún ejemplo de cada cosa. Yo voy a quedarme sobre todo con lo que para mí es más relevante de cara a entender la psicología del aprendizaje. Supongo que os resulta familiar la distinción que hizo Descartes, muy conocido por ello, incluso popularmente, entre lo que algunos llaman el alma y lo que algunos llaman el cuerpo, ¿no? Esa división en dos sustancias de lo que sería la realidad del mundo fue la que dio nombre al llamado dualismo cartesiano. Cuando hablamos de dualismo cartesiano, hacemos referencia a esa idea suya de que en el mundo existen dos sustancias, por así decirlo, que coexisten, que son diferentes, que obedecen a leyes distintas, y lo que es peor, en mi opinión, una de ellas podría conocerse, seguiría principios cognoscibles, mientras que la otra sería algo casi tirando a lo sobrenatural, ¿no? Y que por tanto no podríamos llegar a entender. Y por si fuera poco, además, consideramos que esa parte que no podemos llegar a entender, que es ese alma, de alguna forma tiene capacidad de modificar el cuerpo. Ahí ya tenemos un problema, ¿no? Si partimos de esa idea, en ciencia, me refiero, cada uno puede creer lo que le dé la gana, faltaría más. Pero si en ciencia heredamos esa idea, si nos quedamos con ella, entonces ¿para qué hacemos ciencia? Y si yo considero que tengo dentro de mí algo así como un alma, que no está muy claro lo que es una sustancia que va más allá de la física, ¿no? Que no puedo llegar ni siquiera a conocer, pero asumo que tiene influencia sobre mi comportamiento, pues estamos apañados, porque nunca vamos a llegar a entender el comportamiento, eso es lo que estaríamos diciendo. Desde la ciencia lo que se asume es lo contrario, es que si hay algo que existe en el universo, en este caso el comportamiento de los seres vivos, entonces podemos conocer ese algo. Si podemos conocer ese algo, es que aquello de lo que depende ese algo es cognoscible, es decir, está sujeto a las leyes naturales, ¿no? Igual que el resto de cosas. Entonces, es verdad que esta idea del dualismo nos aleja un poco del abordaje científico. Esa es una de, para mí, las sombras de estos aspectos en relación a este autor. Pero también es verdad que tuvo una cosa muy buena en ese proceso, en ese camino. Y es que al hacer esa distinción, él distinguía entre lo que llamaba el conocimiento verdadero, el conocimiento racional, que para él era innato, que para él era exclusivo del ser humano, y esto es algo que no tendría en otras especies, y que además venía impuesto de manera divina. Según él, Dios era el quien otorgaba la capacidad al ser humano y no a otras especies de poder razonar, ¿no? Y eso es lo que terminaría explicando las diferencias entre humanos y los animales. Esta es una idea que ha calado muchísimo a nivel social. A día de hoy, mucha gente sigue anclada ahí. Bueno, iba a decir sabemos. Sospechamos que no es cierto, ¿vale? En un plano científico. Pero como digo, sí tuvo una cosa muy buena en este sentido. Y es que al separar esa parte de lo que llamaba el cuerpo, lo que llamaba el movimiento mecánico, el movimiento biológico, abrió una puerta no solamente interesante, sino probablemente imprescindible para todo lo que vino después. Y es que esta parte mecánica, lo que es el cuerpo, ¿no? La capacidad de movernos, de disponer de una estructura fisiológica, sí que consideraba que la compartíamos con otras especies de animales. Y ahí no hacía distinciones. Los humanos y otros animales compartimos esa capacidad de movernos. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura biológica, que es en esencia la misma de unos animales a otros. Esta idea fue muy importante porque fue la que permitió que un poquito más adelante, desde áreas como por ejemplo la fisiología, se empezase a avanzar muchísimo en cuestiones relacionadas con la investigación. Y todo eso, aunque en un principio no tenía ese objetivo, terminó redundando en que la psicología surge y que la psicología del aprendizaje completamente surge con muchísima fuerza.
¿vale? Eso lo vamos a ver en el siguiente punto. De hecho, quedaos con ese concepto que acuñó Descartes en un principio de arco reflejo. Ese arco reflejo es un concepto filosófico, casi a veces metafórico, depende de cómo se utilizara, que venía a representar esa estructura fisiológica subyacente que compartimos con otros animales. Es decir, tanto el ser humano como otros animales disponemos de una estructura, llamémosla arco reflejo, que nos permite responder a los estímulos del ambiente, ¿sí? Y que es compartido con otras especies. Esto último es importante. ¿Por qué? Porque ya nos adentramos, damos otro salto, en el siglo XIX. Estamos hablando de mediados del siglo XIX aproximadamente, y surge en Rusia bueno, iba a decir un movimiento, tampoco es un movimiento. Surge mucha actividad en cuanto a programas de investigación. Ahí tenéis algunos nombres importantes. Pavlov, que es el que tenéis en la imagen, probablemente lo conocéis ya, os han hablado de él. Pavlov fue fisiólogo. Esto es uno de los primeros mitos que hay que romper, porque mucha gente lo mete dentro de la psicología. O sea, hizo mucha psicología y muchos avances para la psicología, pero no fue psicólogo. Su interés, de hecho, iba por otro lado. Él era fisiólogo y tenía otro tipo de intereses. Pero pocas veces se habla de otros, que estaban ahí también. Sechenov, Bergerac, son dos de los más sonados. Yo recomiendo leerlos también. Muchas veces cuando leemos estos autores, descubrimos cosas y decimos, ostras, si esto me lo hubieran dicho como que lo han investigado hace 2 días, y que es un hallazgo súper moderno, me lo creo. Si estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿eh? Así que bueno, ahí quedan los nombres. ¿Dónde está la conexión con lo anterior? Bueno, ¿os acordáis del concepto de arco reflejo, ¿no? Que os acabo de mencionar? Pues desde la escuela reflexológica rusa, de alguna forma se rescata ese concepto de arco reflejo y se intenta ya someter a estudio empírico. Esta gente empieza a hacer investigación con muchísimas especies de animales, empiezan a estudiar pues, todo lo que son los sistemas biológicos, ¿no? Los procesos fisiológicos subyacentes, etc. Hicieron mucha investigación con perros, son conocidos por esto en la psicología, pero hicieron también con muchas otras especies. Llevaron a cabo muchos avances incluso para la medicina, a la postre. De hecho, Pavlov ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1904, de esto hablaremos ya cuando hablemos del condicionamiento clásico. La cuestión es que aquí pasan 2 cosas. La primera, en el momento en el que empezamos a ver que efectivamente a nivel de estructura compartimos muchísimo con otras especies de animales, se abre la puerta a la posibilidad de que con el comportamiento pase lo mismo. A día de hoy esto lo sabemos. A nivel social quizá todavía cuesta un poquito aceptarlo y entenderlo. A nadie le suena raro, casi nunca, que, por ejemplo, antes de sacar un fármaco para personas, para alguna patología en seres humanos, lo probamos en otros animales. ¿Por qué no nos sorprende? Porque sabemos que compartimos mucho con los animales. Evidentemente, luego hay que poner a prueba en humanos, porque tenemos alguna diferencia y tal. Pero, hombre, la inmensa mayoría de las veces, cuando tenemos mucha evidencia que viene de otras especies, suele casar con la evidencia que recopilamos después en seres humanos. Nos guardamos muchísimo parecido, mucho más de lo que pensamos con otras especies de animales. Sin embargo, a la gente le cuesta mucho aceptar que en un sentido comportamental sucede lo mismo, ¿no? Eso es como, bueno, pero eso es el comportamiento de una rata. No vas a comparar el comportamiento de una rata con el de una persona. Bueno, no se trata tanto de comparar el comportamiento en sí, evidentemente las cosas que hacemos a simple vista son muy diferentes de las que hace una rata, pero sí de comparar cuáles son los mecanismos a través de los cuales ese comportamiento se modifica. Porque resulta que a día de hoy, esto sí lo sabemos con bastante poca incertidumbre, compartimos mucho en ese sentido. Todos los principios que vamos a ver en la asignatura, y por eso la importancia de esta gente, y de todo lo que hemos hablado antes, lo compartimos con otras especies de animales. ¿Con cuáles? En principio con todas. Hay muchísima evidencia experimental de condicionamiento clásico y operante, evidentemente en ratas y en palomas, ya veremos por qué utilizamos tanto estos animales. Hay muchísima evidencia experimental en perros, en gatos, en caballos, en todo tipo de peces, todo tipo de aves, mamíferos. Hay mucha evidencia, y esto hay que saberlo también, en seres humanos. Muchas veces nos dirán, no, eso es ratas y palomas. No, no. Hay cientos de miles de estudios hechos en seres humanos. Incluso en niños, que es una especie distinta, ¿vale? Desde el punto de vista procedimental, en cuanto a investigación. Yo he investigado también con niños, con humanos adultos, he investigado con rata, con ratón, con paloma, he trabajado con gallinas, he trabajado con perros, alguna pequeña cosa con mamíferos marinos, leones marinos concretamente, y algo con aves rapaces. Puedo asegurar que los principios que están muy estudiados en todas estas especies serán en el ser humano, ¿vale? No solamente serán, sino que los principales componentes de las técnicas que aplicamos a día de hoy,
terapia o cualquier otro contexto de aplicación, están basados en todos estos fenómenos que hemos estudiado primero en muchas otras especies y luego en el ser humano, ¿vale? Es más, la cosa va mucho más allá. Hay estudios, muchos, de condicionamiento clásico, por ejemplo, en caracoles, en lombrices de tierra. Hay condicionamiento operante muchísimo estudiado en moscas, en cucarachas. ¿Estoy diciendo que el ser humano es una cucaracha? No. Estoy diciendo que como seres vivos que somos, compartimos algunos de los mecanismos a través de los cuales aprendemos. No es nada raro. A día de hoy hay mucha evidencia que apunta en este sentido. Y evidentemente hay diferencias entre las especies. Evidentemente estos principios interactúan con cuestiones más de tipo etológicas propias de cada especie. Por supuesto, no estoy diciendo lo contrario. Pero si aceptamos esta idea, que como digo, tiene mucha evidencia, empezaremos a entender por qué muchos de estos procesos los estudiamos en otros animales, ¿vale? Y eso va a empezar a abrirnos mucho la mente y hacernos entender cómo funciona la investigación, ¿vale? Yo seré muy pesado con esto. A ver, para trabajar con animales es necesario tener formación específica tras la carrera. Depende. Te voy a dar una respuesta rápida, general. Sí. Pero qué formación, a qué nivel y hasta qué punto hay obligatoriedad, ahí ya es donde depende, ¿vale? Depende en concreto de lo que estemos hablando. Vale, no hay ninguna otra pregunta. Ok. Última cuestión y os voy dejando en paz por ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Estoy pegando una chapa histórica, nunca mejor dicho. Último punto, como decía, y para mí muy, muy importante, evidentemente, teniendo en cuenta todo lo anterior. Estamos ya hablando, bueno, ya estábamos hablando antes, seguimos hablando del siglo XIX, mediados del siglo XIX aproximadamente, y como bien sabréis, pues surge con fuerza la figura de Charles Darwin, naturalista inglés, que estableció la teoría de la evolución por selección natural. Supongo que sabréis, aunque es importante puntualizarlo por si acaso, que a pesar de que hablamos, claro, es importante aquí lo que entendemos por el término teoría. Muchas veces en el día a día la gente, a nivel popular, y esto va a pasar mucho a lo largo de toda la asignatura, ¿no? Que usamos algunos términos que, para que nos entendamos, en la calle significan una cosa y cuando venimos aquí significan otra. Por ejemplo, positivo. En vuestro día a día, si alguien nos dice esto es positivo para mí, ¿qué significa? Es bueno, es un juicio de valor. Estamos valorando si algo está bien o está mal. Cuando hablemos aquí, un poquito más adelante, positivo o negativo, como arrastremos ese significado moralista, estamos perdidos. Porque aquí positivo significa mayor que cero. ¿Sí? Y negativo significa menor que cero. Y solo significa eso. Esto nos va a pasar un montón de veces. Usamos aquí términos técnicos que tienen un significado muy concreto que en la calle tiene otro. Por eso a veces es tan difícil, ¿no? Estar aquí y lograr de alguna forma abstraerse de ese significado anterior. Aquí pasa un poco lo mismo. Teoría. ¿Qué significa teoría para la mayoría de la gente fuera de un contexto científico? Pues algo que no está probado, ¿no? Teoría. Yo tengo una teoría, demuéstrala. Esto es lo que se dice siempre. No es exactamente así. Una teoría, aquí lo que viene a conformar es un conjunto de hipótesis que tratan de dar explicación a un fenómeno que sí está comprobado. Y mucha gente se ampara en esto para decir, eso de la evolución no es más que una teoría. No, no. La evolución, hasta donde sabemos, y con la evidencia recopilada a día de hoy, es un hecho. Las especies hemos evolucionado, lo hemos hecho de una determinada manera, y lo que son teorías son las explicaciones que intentamos dar a ese fenómeno. Es decir, hay diferentes teorías acerca de por qué hemos evolucionado de la manera en que la hemos hecho. Y hay muchas, de hecho. Ha habido muchas a lo largo de la historia. Una de las que más caló al principio fue la de Darwin, la de selección natural. El próximo día, si queréis, la desarrollamos un poquito más. Pero hay otras, por ejemplo, la de Lamarck. He estudiado alguna vez esta otra teoría evolutiva. De ahí han surgido además muchos mitos, ¿no? Que si vamos a perder el dedo meñique, que si solo usamos el 10% del cerebro y demás chorradas. No es cierto, ¿vale? Para vuestra tranquilidad y de vuestras manos, en principio eso no es cierto. Me estoy comiendo ya el tiempo. No sé qué te refieres con genial al grupo. Esa pregunta. Ah, vale, estáis hablando entre vosotros de un grupo de WhatsApp. Vale, estupendo. Bueno, no robo más tiempo por hoy. Si tenéis cualquier pregunta, aquí estoy. Si no, el próximo día retomamos a partir de este punto, ¿vale? A vosotros. ¿Tú vas a continuar el tema, no? Sí, es verdad que más adelante haré un pequeño salto que ya os explicaré. Un poco más adelante, un poco más atrás, pero es un momento peor. Gracias a vosotros. ¿Cuánta gente
Estupendo.